Perfecto, perfecto. Perfecto, vamos a poner por los grupos, ¿vale? Vamos a estar dando, hay una llamada de mentalidad que creo que es bastante importante, ¿vale? Porque al final yo me he dado cuenta, vamos a estar compartiendo aquí, perfecto, buenas tardes, se escucha bien, listo, vamos a estar un segundito, vale, vamos a estar hablando un poquito, ¿vale? Cualquier pregunta también aprovechar ahí para preguntar, esa parte mental, ¿vale? Esa parte muchas veces que la damos por hecho, ¿ok? Pero que en el día a día es muy fácil, o sea, es muy fácil desviarnos de esa parte. Me explico, ¿vale? Lo que hay que pensar es que nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestros comportamientos está formado por el subconsciente, ¿vale? El subconsciente al final procesa muchos pensamientos, muchas cosas por minuto. Es algo que funciona de manera que tú no te das cuenta. Y lo que tenemos que entender que cuando emprendemos, cuando hacemos inversiones, lo vamos a orientar sobre todo esa parte a la parte de inversiones, ¿ok? Los pensamientos y acciones vienen de lo que hemos aprendido, ¿vale? Lo que hemos aprendido en el pasado o de otras cosas que estamos acostumbrados a hacer. Es decir, si estamos acostumbrados a hacer un trabajo, es decir, un trabajo es, por ejemplo, yo hago un esfuerzo y tengo una recompensa. Por ejemplo, tengo un esfuerzo de durante 30 días y tengo una recompensa inmediatamente. Pues, ¿qué pasa? Si tu subconsciente está formado de esa manera y tú entras en la parte del trading, entras en la parte de las inversiones, ¿qué pasa cuando tú, por ejemplo, en algún momento haces 30 días y no tienes un resultado inmediato? Ponedlo por el chat qué creéis que pasa cuando ocurre esto. Confirmarme también, así si se escucha bien. ¿Qué creéis que pasa? Al final, nuestro subconsciente lo que pasa es que va a actuar de manera como, por ejemplo, si no tuviese ese resultado o ese sueldo, ¿no? Es decir, va a empezar al estado mental a creer que no se está haciendo algo bien, a creer que no es posible, a creer que ese trabajo no funciona. Y ese tipo de cosas, aunque parecen obvias, pensar que es diferente es algo, son pensamientos, son estados que te van a entrar a tu subconsciente, porque es normal, porque estamos programados. Al subconsciente no lo puedes engañar, no lo puedes decir, no, 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 no quiero que pienses esto. No, evidentemente lo puedes reentrenar, lo puedes educar en el camino para que al final acabe pensando o actuando de manera distinta. Y eso es completamente la parte más importante, ¿vale? Y yo lo que he visto es, al final, no solamente yo, o sea, no es que lo diga yo, si leéis, por ejemplo, el libro de Principios de Ray Dalio, habla mucho de esa parte, ¿vale? Habla mucho de esa parte de cómo él tuvo que entrenar su consciente, de cómo está educado para poder convertirse en el fondo de inversión más grande del mundo, ¿vale? Entonces, vamos a estar hablando un poquito de eso, leyes. Dos leyes, vamos a tocar dos leyes que para mí son súper importantes, o al menos a mí me ha servido para poder ser consistente, a pesar de momentos mejores, momentos no tan buenos, momentos otra vez aún mejores, ¿ok? Y la parte invisible del progreso, ¿vale? Porque muchas veces cuando entendemos cómo es el progreso de un emprendedor, de un inversor, disfrutamos de cada parte, ¿vale? Porque es parte al final de la meta final, muy importante. O sea, cuando tú emprendes, cuando tú inviertes, cuando tú quieres tener resultados grandes, no puedes evitar ciertas partes del progreso. No puedes evitarlo. ¿Por qué? Porque es parte de ese progreso. O sea, no es una línea recta. Si una persona quiere evitar el estado correcto para enfrentar esa parte, o no quiere pasar por ahí, adivina qué, es muy difícil, o sea, prácticamente imposible que tenga resultados, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, esa frase, antes de pasar a la siguiente página, un nuevo resultado diferente siempre requiere de un nuevo nivel de pensamiento. Muy importante. Un nuevo resultado siempre requiere un nuevo nivel de pensamiento. ¿Vale? Y eso es lo que digo. O sea, pero ¿qué nivel de pensamiento requiere? Eso lo vas a encontrar con la educación y con la experiencia, ¿vale? Pero siempre hay que pensar, ¿vale? Cuando hay un momento que tú te sientas atascado, cuando hay un momento que tú te encuentres que, por ejemplo, momentos que no te salen tan bien las cosas, o momentos a veces que te sientes un poco frustrado, por ejemplo, tú piensa ahí, ok,
¿Qué nuevo nivel de pensamiento necesito para salir de ahí? Es lo único que tienes que pensar ahí, ¿vale? Porque si tú te quedas con esa emoción, una emoción que solamente viene de tu subconsciente anterior, es cuando no vas a progresar, ¿vale? Muy importante. Entonces, primera ley súper importante realmente para conseguir resultados grandes, ¿vale? Las inversiones es la ley de la asunción, ¿vale? Poner por el chat quién la había escuchado, quién la ha leído del libro de Piensa que es rico o de otros libros, la ley de asunción, poner por el chat quién la ha leído alguna vez o lo ha aplicado, simplemente para saber un poquito el feedback. ¿Quién alguna vez, vale, yo si la conozco? ¿Vale? ¿Quién no? No pasa nada que sea alguien no. Solamente muchas veces alguien la ha escuchado, pero una cosa es escucharla y la otra es aplicarla. Aplicarla es la parte más complicada, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es lógico aplicar esa ley. Ya voy a explicarlo por qué. Vale, perfecto. La ley de asunción al final es lo que dice aquí, es vivir en el final. Ese sería para mí el resumen. ¿Qué significa vivir en el final? Es asumir la identidad de la persona que ya ha conseguido su objetivo, ¿vale? Y eso es muy importante porque es algo que no es lógico, es algo que es muy fácil decir y otra cosa es realmente aplicarla. ¿Qué significa esto? Vamos a ponerlo en el área de las inversiones. Vamos a imaginar que tú, evidentemente, es muy importante que cada persona ya tenga su objetivo escrito. Por ejemplo, yo en inversiones quiero tener, un ejemplo, un portafolio de 6 cifras. Quiero tener un portafolio de 7 cifras. Estoy empezando y quiero tener un portafolio de 5 cifras. Da igual, un objetivo no es que sea mejor que el otro, pero es muy importante tener ese objetivo escrito. O si estás haciendo trading o lo que sea, ¿vale? Eso sirve para cualquier cosa. Ok, significa, la idea de asunción es vivir desde ese objetivo ya cumplido, ¿vale? Ya vamos a hacer la diferencia entre decirlo y hacerlo, ¿vale? Porque decirlo es muy fácil. Ah, sí, yo voy a vivir ya como si ya tuviese 7 cifras en el portafolio. Vale, pero hay momentos, ¿vale? Hay momentos que esa ley te va a poner a prueba, ¿vale? Porque, por ejemplo, cuando las cosas van bien, es muy fácil decir, por ejemplo, vas a imaginar que tienes tu cuenta de trading y de repente, pues tienes 2 o 3 operaciones buenas. Ok, es muy fácil asumir esa ley de decir, hostia, sí, yo quiero estar, me está yendo bien y perfecto. ¿Vale? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tienes una mala racha en el trading? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el mercado está un poco más lento? ¿O qué pasa cuando el mercado está un poquito más con miedo, con incertidumbre? ¿Qué le pasa a la mayor parte de la gente con esa ley? ¿Creéis que es más fácil vivir desde el final o vivir desde el inicio? ¿Qué significa desde el inicio? Desde cuando una persona está empezando. Ok, es muy fácil que esa ley empiece a diferenciar entre la gente que realmente está yendo o está adoptando esa identidad a la gente que no. Un ejemplo. Vamos a imaginar que en los mercados hay más miedo, incertidumbre o tal. La mayor parte de gente empieza a asumir emociones. Es natural, ¿vale? O sea, si te pasa, no te preocupes, ¿vale? Porque es lo más normal del mundo que te pase. La clave no es que te pase, sino que tú sepas identificarlo y cambiar esa emoción. Es muy fácil que te entren emociones de incertidumbre. Uy, no sé si eso va a funcionar. Uy, no sé si eso es para mí. Uy, frustración. Uy, pensaba que sería más fácil. Uy, veo que no sé si voy a poder ganar dinero. Esas son emociones que siempre, siempre, en algún momento, te van a surgir. Pero aquí la diferencia está en cómo tú cambias esa emoción. Porque piensa una cosa, qué emoción tendría una persona que vive desde el final? Por ejemplo, ¿qué emoción tendría una persona cuando hay incertidumbre en los mercados, cuando hay más miedo en el mercado y vive desde el final? ¿Tendría frustración o tendría entusiasmo? Ponelo por el chat. ¿Qué tendría, frustración o entusiasmo? Y repito, es fácil decirlo, pero aquí la clave está en lo otro. ¿Qué tendría, emoción o frustración? Entusiasmo. ¿Vería la parte de aprendizaje o vería la parte de queja? Un ejemplo, ¿no? Hostia,
por ejemplo, hay una situación de mercado que normalmente es nueva para ti, vivir desde el final, cuando ya sabe que el resultado es inevitable, lo que cogería esa experiencia diría, ok, ¿qué puedo aprender? ¿Qué tengo aquí? Veo que es una parte más de mi aprendizaje, de crecer yo como inversor y simplemente es un paso más para mi meta final, que ya está cumplido. Eso es vivir del final. Vivir desde fuera de la ley de asunción es decir, uy, frustración, mi energía baja, cometo más acciones, vivo desde el miedo, desde la frustración. Y si tú vives desde el miedo y la frustración, la escala de vibración es una escala de vibración alta o baja. ¿Qué creéis? El miedo y la frustración son de la escala de vibración, no lo tengo aquí la imagen, lo podéis buscar, que es la tal, es nivel de vibración bajo o alto. Es baja, es totalmente bajo, ¿vale? Entonces, cuando tú vibras desde una emoción baja, es muy difícil que tus acciones vayan acorde, ¿vale? Y repito, tener frustración, tener miedo, tener incertidumbre son emociones normales que te aparezcan en algún momento del camino. La clave aquí es no quedarte en esa emoción y cambiar esa emoción de cómo decir, ok, ¿cómo tendría esa emoción una persona que ya tiene ese resultado? Entonces, fijaros aquí la ley, ¿no? No es evitar que te venga una emoción que es natural, ¿vale? Porque estás en ese progreso, sino viene esa emoción, la cambio como la identidad de esa persona que ya consiguió el objetivo, ¿vale? Por ejemplo, frustración, perfecto. Ok, ¿qué habilidad tengo que aprender? ¿Qué acción puedo hacer para poder, por ejemplo, invertir más? ¿Qué acción, qué habilidad puedo hacer para mejorar la estrategia de trading? Todo eso cambia totalmente el objetivo, la percepción de uno mismo, ¿vale? Entonces, aquí no se trata de solo pensar lo que quieres, sino adoptar la emoción y la creencia que ya lo tienes ahora, ¿vale? Y aquí es una línea muy fina que separa realmente a la gente que consigue o que sigue grandes cosas y que no, ¿vale? Entonces, yo recomiendo esa ley, está en el libro de Napoleon Hill, Piensa y ser rico. Os recomiendo muchas veces repasarla. Ah, Vamos a hacer ejercicios para realmente practicarla. Pero al final es esto, ¿no? Dominancia mental. Es decir, tus pensamientos y sentimientos dominantes durante el día determinan lo que acumulas en tu realidad. Muy importante, ¿vale? Es decir, tú puedes tener un pensamiento y sentimiento de vibración baja, sí, es natural y no es malo. Pero, y algún día, ojo también, ¿eh? O sea, somos humanos. Pero, ¿cuál es tu pensamiento y sentimiento dominante durante la mayor parte del día? Porque ese tipo de pensamiento y sentimiento es lo que va a hacer tu realidad. Y adivina que si tú eres quieres ser un inversor grande y tú solamente tienes pensamientos y sentimientos buenos cuando las cosas van bien y pensamientos y sentimientos malos cuando las cosas no van tan bien, pregunta para el chat. ¿Crees que es una realidad, una identidad de un inversor grande como Ray Dalio, Warren Buffett y eso sí o no? No, totalmente no, ¿vale? O sea, Warren Buffett, Ray Dalio, a cualquier inversor grande, lo que han hecho, mira, hay un vídeo muy bueno de Bill Ackman que decía eso, ¿no? Una anécdota. Hubo un momento que tuvo una mala inversión. No sé, tenía un fondo, hay un vídeo, quien quiera me lo pida por privado, lo voy a pasar. Y decía eso, ¿no? Que había una mala inversión, estaba perdiendo como 4 billones de dólares. ¿Ok? Entonces él decía, le preguntaba al entrevistador, ¿no? ¿Cómo tú te rehaciste de esto o cómo pudiste luego ganar más, ¿no? Porque luego eso fue una etapa que estaban en medio de su carrera y luego ha ganado mucho más, ¿no? Él decía, ok, simplemente me enfocaba en la etapa final, que simplemente era una parte del proceso, y en hacer esas acciones constantes en el día que dependía de mí, que dependía del inversor. Y eso es lo que le hizo realmente tomarlo como un reto para ser mejor y enfocarse realmente en las acciones que dependían de él para hacer esa bola de nieve un poquito más grande, ¿vale? Entonces, si él, por ejemplo, hubiese tenido esos pensamientos, sentimientos de uy, se ha acabado,
tal, ¿cómo voy a hacer esto? Frustración. Nunca, nunca hubiese podido ser un inversor más grande, ¿vale? Entonces, eso es muy importante que trabajarlo. Segundo punto, la sensación es el secreto. Es decir, el subconsciente, perdón, acepta como verdadero lo que ya siente como verdadero. Debes acumular la sensación de alivio, alegría o gratitud que sentirías si tu deseo ya estuviese ahí. Muy importante. Lo mismo, ¿no? Con las emociones. Si la emoción no es de gratitud, de alegría, de estar aprendiendo, de estar, y tienes totalmente lo contrario, adivina qué, no tienes una entidad fuerte. Es imposible, ¿vale? No hay ningún trader, inversor, emprendedor que crezca con un nivel de frustración, de miedo constante dentro. Entonces, es muy fácil cambiar la emoción. Por ejemplo, la frustración la puedes cambiar por gratitud. Siempre hay una parte que puedes cambiar la frustración por gratitud, siempre. Y eso es muy fácil apuntarlo en un papel, ¿vale? Alegría, pues entusiasmo, también es la perspectiva. Tú puedes ver una perspectiva de alegría o de entusiasmo o lo contrario. Es una perspectiva totalmente contraria. Un ejemplo, el mercado está bajando. Tú puedes tener una perspectiva de entusiasmo, decir, perfecto, tengo más tiempo para acumular tokens, o una perspectiva de pesimismo, decir, uy, esto no se va a recuperar nunca. Es el mismo mercado. Fijaros, es el mismo mercado, pero la perspectiva es totalmente contraria. Adivina quién va a poner más acción. El de la perspectiva de que da más tiempo a acumular tokens o la otra perspectiva. Y es lo mismo, es la misma realidad. Fijaos, es la misma realidad, ¿vale? Pero la realidad, o sea, la realidad es lo que te va a generar la emoción. Fijaos, el pensamiento que genera. El pensamiento genera la emoción genera la acción y la acción genera el resultado. Entonces, lo que nosotros tenemos que trabajar es en el pensamiento, la emoción y la acción. El resultado viene como consecuencia más tarde o más temprano a través de esos tres puntos, ¿vale? Y todo tiene una perspectiva. El pensamiento no es algo fijo, ¿vale? Depende, cada persona va a tener un pensamiento diferente. Depende de nosotros cómo alimentamos ese pensamiento. La emoción, lo mismo. Por ejemplo, vamos a poner el caso de ejemplos claros para que se entienda, ¿no? Vamos a imaginar, ¿no? Yo creo que el Barça perdió, yo soy un poco de fútbol ahora cada vez menos, perdió la semifinal de Copa del Rey 4-0 con Atlético de Madrid. ¿Vale? Con Atlético de Madrid perdió 4-0. Van a jugar la vuelta. Ok, si el pensamiento ya es frustración, uy, va a ser imposible ah, girar el marcador. ¿Cuál es la emoción? ¿Cuál es la acción que van a poner esos jugadores? Va a ser baja, va a ser imposible. Es imposible que remonten el partido. En cambio, su pensamiento es decir, ok, hemos perdido 4-0, es un reto. Lo hemos hecho antes, quizá esos jugadores no, pero ha habido ejemplos de otros eliminatorios que ha pasado. Entonces, lo ven como un reto, la emoción es alta y cuando la emoción es alta, va a ser mucho más fuerte la acción. Entonces, ¿va a tener resultado quizá en esa eliminatoria? No lo sabemos. Pero si tienes esa emoción, ese pensamiento, es cuestión de tiempo que eliminatorias que estén perdiendo 2-0, 3-0, 4-0, le den la vuelta. ¿Se entiende esto? Fijaros, misma realidad, diferentes pensamientos y emociones. A ver, a ver qué dice. Vale. Eliminados, ¿vale? Pues para que se entienda, porque con el deporte se entiende muy bien la comparación, ¿no? Entonces, ejercicios que se pueden hacer con esa ley, para no hacerlo muy largo. Ejercicios, agradecer. Agradecer. Ok, siempre tienes algo como agradecer. Lo que estás queriendo avanzar, por ejemplo, en inversiones, agradece. Agradece, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si estás haciendo trading más a corto plazo, agradece estar aprendiendo una habilidad que el día de mañana te puede hacer libre. Agradécelo, aunque no tenga resultados. Si estás haciendo portafolio, agradece estar viviendo quizá el tercer mejor momento de la historia en altcoins. El mejor momento, tercer mejor momento de la historia que tiene el mercado de criptomonedas para poder actuar en altcoins. Agradece eso, ¿ok? Fisiología. Cambia la fisiología, muy importante, ¿vale? La fisiología es lo que te va a hacer más acción.
La fisiología es la emoción, los pensamientos, el cuerpo. Visualizar. O sea, la ley de asunción, perdona el ruido, que estoy aquí en una cafetería, pero visualizar es el tema de, por ejemplo, vivir ya con la meta final, ¿vale? Es un ejercicio de Tony Robbins, ¿vale? Entonces, vive ya con la meta final. Entonces, cuando visualizas, ¿qué acciones, cuál es su fisiología en el momento presente, qué harías? ¿Qué acciones? ¿Estarías tranquilo o ansioso? ¿Disfrutarías un poquito de los retos o no? Cambia totalmente, ¿vale? Y cambia las palabras pensamiento. Por ejemplo, muy importante las palabras que nos decimos, ¿vale? Si yo digo palabras, hostia, esto está muy jodido, tal, esas palabras influyen en tu pensamiento, influyen en tu acción. Si mi palabra es, ok, perfecto, es un reto, es una oportunidad para poder crear más, de repente se activan neuronas en tu subconsciente para buscar más cosas ahí fuera. Y eso es algo que funciona, no es algo que me estoy inventando yo. Cualquier persona que estudie la mente, si queréis a alguien más cercano, Mario Alonso Puig. Por ejemplo, buscar por YouTube Mario Alonso Puig, que trabaja mucho la mente y cómo habla mucho de esas cosas, ¿no? Cómo las palabras, los pensamientos hacen que una persona con la misma situación haga más acciones o haga menos. ¿Sí? Listo. Segunda ley, ¿vale? Y luego vamos a tratar otro punto. La ley del desapego, ¿vale? El desapego, pese a que pueda parecer sinónimo de frialdad, es decir, una persona que diga, hostia, es muy frío, ¿no? Desapego, por ejemplo. No, es un concepto que está muy de moda en el desarrollo personal, pues posibilita vivir con ecuanimidad y estabilidad emocional. Es un concepto muy importante hoy en día, por la mayoría de individuos están demasiado apegados, no apagados, incluso a cosas materiales o a sensaciones, ¿no? Al final, desapego no significa que no se puedan sentir las emociones, ¿ok? Se trata de aceptarlas y observarlas desde otra óptica. Muy importante, ¿vale? Ok, vamos a imaginar que mi portafolio está en drawdown, ¿vale? Ok, una persona puede sentir emociones y otra persona no tanto, ¿vale? Entonces, el desapego, por ejemplo, es no vivo la situación presente, sino me enfoco en lo que va a pasar el día de mañana. ¿Vale? Me enfoco desde otra óptica. Si una persona se centra desde la óptica presente y se fija solamente en el miedo que hay, la incertidumbre, el food, en que, uy, esa compra que he hecho la semana pasada me está bajando un 10%, lo que estás haciendo es apegarte emocionalmente mucho a la situación, ¿vale? Y lo que te va a hacer es hacer acciones erróneas, estado erróneo. Warren Buffett decía, si tú no eres capaz de ver tu acción bajar un 50%, no inviertas en esa acción. Warren Buffett, es el ejemplo de inversor más grande del mundo, ¿no? Entonces, él se enfocaba ¿desde qué? De otra perspectiva. Por ejemplo, él cuando compra una empresa, lo ve desde que el día de mañana, ¿dónde va a estar el día de mañana? Incluso ve si está más barata, lo ve una oportunidad para comprar mucho más, ¿vale? Eso es un desapego al corto plazo, ¿vale? Y lo pone, ¿por qué? Pues se trata de ponerlo en perspectiva. Es alejarse un poco de las cosas para tratar de ser más objetivo y realista, ¿vale? Mucha gente, ¿no? Hoy me pasaba una persona una noticia de que Bitcoin, decía que Bitcoin iba a hacer a cero, ¿vale? Iba a hacer a cero, ¿no? Entonces, si vamos al gráfico, vamos a poner aquí, ¿vale? Vamos a poner aquí el gráfico de Bitcoin, a ver si lo tengo. Aquí, gráfico de Bitcoin. A ver, no, Bitcoin, aquí. Ok, si lo ves en perspectiva, si lo ves a corto plazo, una persona ve que está bajando todo el rato. Pero si lo ve en perspectiva desde otro ángulo, por ejemplo, simplemente cualquier corrección ha sido parte del proceso, ¿vale? Simplemente la perspectiva, ¿vale? La perspectiva correcta es saber que es cuestión de tiempo que esté por aquí arriba, ¿vale? La perspectiva es ver, decir, hoy, ok, en semanal estamos a nivel, por ejemplo, aquí el RSI en semanal, estamos a nivel muy parecido a lo que estábamos aquí cuando el precio en 2022 estamos a 20.000, 18.000. ¿Qué te está diciendo? Que estamos muy cerca del fondo. ¿Vale? La diferencia entre perspectiva, miedo va a bajar más, va a ir a cero, noticias, tal, a otra perspectiva, alejando el gráfico, ver la parte técnica y decir, ok, estamos muy cerca del fondo. Perfecto, estamos muy cerca de que el día de mañana, no sabemos si meses, 2 meses, 3 meses, 4 meses, da igual, vuelve a coger aquí.
perfecto, entiendo la situación, me entusiasmo, incluso mi pensamiento quiere que esté el máximo tiempo posible aquí. ¿Por qué? Porque estar el máximo tiempo posible en esas zonas me va a permitir poder poner más acción, incluso acumular más los tokens que esté acumulando, ¿vale? Fijaros, misma situación, diferente perspectiva. Si yo veo corto plazo, me apego emocionalmente demasiado a las emociones, frustración, miedo, a incertidumbre. Si alejo la perspectiva, me desapego emocionalmente, lo que pasa aquí, veo cuál es la perspectiva, simplemente ok, la emoción es totalmente distinta. No me apego tanto, veo lo que puedo pasar y pongo más acción. Incluso me centro en lo que depende de mí, me entusiasmo. Como me entusiasmo, aumenta mi emoción, pongo más acción y pongo más acumulación en estas zonas cuando el tiempo que esté y mi resultado es mucho más grande. Simple, ¿vale? O sea, es simple decir, ok, lo entiendo, pero es aplicarlo y fijaros que cambia totalmente la perspectiva, las acciones y todo, ¿vale? Totalmente cambia. Ok, seguimos. Seguimos. Ok. Y vamos a hablar, para acabar un poquito, es la parte invisible del progreso. El otro día pasé por los grupos de WhatsApp un audio, ¿vale? Que era de Charles Munger. No sé si alguien lo ha escuchado o no. Una parte es un poco largo. No sé si alguien por el chat lo ha escuchado. Poner por el chat si alguien lo ha escuchado. A ver si alguien lo ha escuchado o no. Si no, os pongo como deberes escucharlo. Joel, justamente lo pasó Joel, ¿vale? Que estuvimos el sábado ahí hablando y decía, hostia, mira, tal, perfecto, Charles Munger, yo lo he escuchado mucho y es muy bueno. Y es totalmente cierto, ¿vale? Porque muchas veces es, hay tanta información ahí que es de los inversores más grandes que simplemente es la parte mental aplicarla, ¿no? Junto, evidentemente, con la parte técnica que comentamos en G4 Live, ¿no? Y al final la parte invisible del progreso lo podemos encontrar en muchas partes. También está en el libro de Hábitos Atómicos, ¿no? Y que él habla muchas veces de la meseta del potencial latente. Es la fase en la que a pesar de realizar un esfuerzo constante y disciplinado, a veces no se observan resultados tangibles inmediatos. Entonces, ¿por qué es invisible? Porque nuestro cerebro lo que busca que es gratificación instantánea. Eso lo hemos explicado muchas veces en sesiones aquí, en el sistema, en clase. Estamos programados en gratificación instantánea. Es decir, si algo no está inmediato un resultado, no funciona. Pero hay gente que dice, vale, yo entiendo que si no es inmediato no funciona. Pero hay mucha gente que eso es inconsciente. Es, si no tengo un resultado inmediato, mi emoción baja. ¿Vale? Lo mismo que antes. Ok, no es tanto que no tenga un resultado inmediato que no creo que funcione, sino que mi emoción baja. ¿Vale? Entonces, con la emoción baja ya hemos visto lo que pasa, ¿no? Pero la verdadera transformación requiere tiempo para acumular bajo la superficie. Cualquier emprendedor, cualquier inversor grande, da igual lo que sea, necesita transformación, requiere tiempo para acumularse bajo la superficie, ¿vale? Es como intentar romper una piedra a martillazos, ¿no? A veces, las primeras 30 veces que picas la piedra no pasa nada, pero los golpes previos que has hecho, lo que están haciendo es, la gente dice, uy, no ha servido para nada. He picado 28 veces la piedra y no ha servido para nada, no se ha roto. Pero el que hace el golpe número 31 acaba rompiendo la piedra. Entonces, ¿ha roto la piedra con el golpe número 31? No, ha sido gracias a los 30 golpes también anteriores. Y esta imagen, ¿vale? Que también está en el libro Hábitos Atómicos, es muy bueno. Es la meseta de potencial latente, fijaros, ¿no? Resultados, tiempo. Mucha gente se piensa que es la línea recta, ¿vale? Entonces, lo que sucede realmente es esa línea o sea, curvada que va de menos, a veces está ahí, ese abismo que hay entre lo que una persona piensa que es la línea recta y esa línea más ondulada es donde se llama el abismo de la desilusión. ¿Qué significa? No desilusión en sí, sino mucha gente dice, uy, eso funciona, frustración, tal. Y la gente que se da el tiempo y las acciones, lo que sucede es luego ese efecto exponencial de crecimiento. Y eso es lo que vamos a vivir realmente muchos con la parte del portafolio.
¿vale? Pero la gente que va a vivir resultados mucho más grandes es la gente, lo que hemos dicho antes, la ley de la asunción, ¿vale? La ley del desapego. La gente que aún en esos tiempos va a meter aún más acción, ¿vale? Porque estamos ahora mismo en ese valle donde que mucha gente a veces cree, decir, "Uy, línea recta a esa línea más curvada hacia arriba. Estamos realmente en ese punto, ¿vale? Y eso es realmente lo que va a marcar más la diferencia, junto con las estrategias, junto con todo, ¿vale? Acordaros, es fácil decirlo, ¿vale? Pero muchas veces en ese punto de aquí tienes que luchar contra tu subconsciente, ¿vale? Pues es tan importante los hábitos, lo que hemos dicho antes, ¿sí? ¿Vale? Entonces, muchas veces ahí está en el camino, ¿no? O sea, ¿cómo podemos aplicar esto? Por ejemplo, si da un parcial en algún momento del portafolio, perfecto, lo haces para tener más liquidez. Si estás haciendo sinergias con otras cosas, perfecto, lo hacemos. Si estás haciendo el poder del tiempo, entender, hostia, cuando más tiempo pase para poder reinvertir más, perfecto. Todas son acciones que puedes hacer en esa curva que se va curvando hasta hacer el efecto exponencial, ¿vale? Entonces, bueno, el valle de excepción es un poco lo mismo. La mayoría abandona aquí, lo que hemos dicho aquí. Cuando estamos en esa fase un poquito de retroceso, la mayoría abandona aquí, ¿vale? Y se queda en el camino, ¿vale? Cuando es ese punto antes del impulso final, ¿vale? Entonces, ¿cómo superar esa etapa? ¿Cómo superar esa etapa junto con la ley de asunción? Punto número uno, ¿vale? Es enfócate en la identidad, no en la meta. Muy importante. La meta también, ok, la meta es muy importante, pero es no solamente en la meta, sino en la identidad de la persona que tiene esa meta, muy importante, ¿vale? Porque si solamente te enfocas en la meta, ¿vale? Decir, sí, yo quiero ganar 3.000 euros y ves que no estás ganando o ves que estás un poco alejado, pues vas a estar en ese valle. En cambio, si te enfocas en la identidad, por ejemplo, ¿en qué me enfoco, no? Yo cuando me enfoco en inversiones, siempre pienso, ¿cómo actuarían y qué pensarían Ray Dalio, Warren Buffett, Bill Ackman? ¿Qué pensarían? ¿Cómo actuarían? Es lo que pienso. Y actúo desde ese punto, desde esa identidad, ¿no? Entonces transforma quién eres, no solo lo que obtienes. Segundo punto, registra el esfuerzo, no el resultado. Muy importante. Mucha gente dice, estoy registrando solamente el resultado. Entonces, con esto ya ¿funciona o no funciona? No. Registra el esfuerzo, las acciones, ¿vale? Es decir, por ejemplo, ¿qué puedes decir? Vale, ¿en qué punto he invertido? ¿Qué estoy haciendo para reforzar esto? Estoy siguiendo un poquito qué zonas puede ir para cerrar un parcial. Registra esa parte, registro en qué zona, amplío el gráfico, por ejemplo, y registro en las zonas y sé dónde puede llegar. Perfecto. Eso es mucho más importante que el resultado a corto plazo, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué me enfoco yo? Vamos a imaginar, ¿no? Para que se entienda bien al gráfico. Aquí, que tengo poca voz. Vamos a poner un gráfico. Ok, vamos a poner gráfico de ahora. Ok, vamos a imaginar que estamos aquí. A ver, ok, listo. Yo estoy trabajando aquí. Y vamos a poner que tengo unas compras aquí que están en drawdown. Ok, listo. ¿En qué me enfoco yo? Ok, me enfoco en las acciones donde yo estoy acumulando y a dónde puede ir. Entonces, yo no me enfoco en el resultado si tengo ahora mismo a corto plazo un 20% de drawdown, un 30, un 40. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está dentro de mi zona de compra, está una zona de compra en gráfico grande buena. Lo que me enfoco yo es, vale, decir, ok, ¿en qué compra he hecho? ¿Qué zona puedo volver a comprar? ¿Qué zona entre medio, si hace un impulso, puedo hacer un parcial o no? ¿Vale? Todo esto es lo que yo registro en el camino. Lo que yo no registro es el resultado a corto plazo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tiene sentido, ¿va? Sobre todo si estás trabajando la inversión a medio y largo plazo. ¿Se entiende esto? Entonces, eso es lo que te va a hacer una medida más que dependa de ti y con una moción mucho más correcta. Listo. Si hago una pregunta, preguntarla por el chat, ¿vale? Porque me queda poco tiempo, porque me están a punto de cerrar aquí la cafetería, ¿vale? Y el punto número cuatro es entiende que el estancamiento es parte del proceso, ¿ok? No está estancado, ¿vale? Muy importante cambiar la palabra. Estás acumulando potencia, ¿vale? Estás acumulando impulso, ¿vale? Estás sembrando, ¿vale?
para hacer el siguiente impulso hacia arriba. Y esa es la parte más importante para trabajar ese punto, ¿ok? Listo, eso es lo que quería compartir, ¿vale? Vamos a hacer una segunda parte otro punto, ¿vale? Pero quedaos con esos puntos que son súper importantes, que quiero ahondar mucho más. Os recomiendo mucho el audio que pasé el otro día por los grupos, que lo recomendó Joel Pulido. Os recomiendo la ley de asunción de Napoleon Hill, ¿vale? El libro, piensa que es rico, sino también hay audiolibro, y repetirlo mucho y hacer esos ejercicios que os he comentado por aquí. Si lo hacéis, veréis que vuestra identidad como inversor, como trader, como emprendedor irá a otro nivel. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver, ¿vale? Porque vais a estar trabajando el subconsciente, ¿vale? Así que chicos, muchísimas gracias, ¿vale? Que se me acaba el tiempo. Nos vemos a la próxima, ¿vale? Os voy a dejar grabar esa formación y listo, a aplicarlo todos. Un saludo y muy buenas noches.